Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. Como periodista en el año 1991 en el diario Meridiano, y recuerdo a mi profesor Víctor José López, jefe de redacción en ese momento del único diario deportivo que había en Venezuela, que me pidió que escribiera una columna. Le puse el nombre de Quieto en Primera y desde ese momento me volví un adicto a escribir. No solamente escribir las noticias, los reportajes y las entrevistas, sino un adicto a escribir la columna. Tanto así que 26 años después sigo escribiendo mi columna en mi blog El Villasmil 024. Por eso hoy te voy a decir cómo yo preparo mi columna. Antes de continuar, quiero que te suscribas a mi canal y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Lo que yo hago para escribir una columna es siempre estar aquí en el terreno de juego. Escuchar mucho, no utilizar papeles. No me gusta mucho utilizar el bolígrafo porque cuando un pelotero ve que tú tienes el bolígrafo, ellos se cuartan y no les gusta hablar. En mi haber tengo tres tipos de columnas. Columnas informativas, columnas interpretativas y la mera columna que es la columna de opinión. Siempre trato de combinar esos tres elementos para tener una buena pieza. En el diario Últimas Noticias mi columna era de 3.500 caracteres. En el diario Meridiano, cuartilla y media cuando se utilizaban las cuartillas. Y ahora en mi blog utilizo entre 3.500 a 5.000 caracteres. También gracias al Deportivo RD que dirige Marcos Grunfeld y detrás de él motorizándolo el periodista Alberto Rodríguez, para mí uno de los mejores de aquí de República Dominicana. También tengo allí la oportunidad de escribir Quieto en Primera. Mi amor por el periodismo deportivo comenzó cuando mi papá llevó un diario Meridiano en 1982 a la casa. En ese momento empecé a devorarme esas páginas deportivas. Recuerdo de allí columnas como Apuntes de un fanático de Pedro Reyes, Entre inning de Carlos Figueroa Ruiz. Luego estaba El Mundo, y en El Mundo estaba la columna Juan Bené en la pelota. Y me quedé enamorado cuando leí Triple Play de Humberto Acosta. Estas tres columnas empezaron a darme ese sabor por el género periodístico. En mis años de bachillerato conocí a Ignacio Serrano, ese gran periodista que yo lo considero, además de mi amigo y mi hermano, el mejor periodista de béisbol de Venezuela. Él estaba en quinto año y yo estaba en primer año y siempre estábamos hablando de béisbol. Él fue el que me enseñó a anotar y gracias a esas anotaciones que él me enseñó yo pude seguir los juegos de Juan Bené por radio, que transmitía todos los días a través de Radio Rumbos y después por Radio Continente. Yo anotaba todos los partidos y también anotaba los partidos de las Águilas del Zulia porque era fanático de ese equipo. Mi papá era maracucho y me enseñó a amar a las Águilas del Zulia. Entonces yo decía que iba a estudiar periodismo. Admiraba mucho a Nacho desde pequeño, así que Nacho, ya lo sabes, te admiro muchísimo. En 1991, Adolfo Salgueiro Araujo me dijo que había una vacante para hacer una pasantía en el diario Meridiano. Un consejo que te doy a ti que estás comenzando en el periodismo deportivo, un consejo a ti que tienes un blog. Lo mejor que puedes hacer para escribir una columna es primero volverte un gran reportero, escribir noticias, escribir reportajes y después llegar temprano al estadio. Porque cuando llegas temprano consigues esos detalles, esos salpicones que le dan un toque especial a la nota, que le dan ese plus que la gente quiere tener para leer la pieza que tú estás escribiendo. It's stuck. Okay. So other teams started saying, oh, they got a quality control, we need a quality control. So then that's how it happens. Some teams, I've heard it called quality assurance. Now I think the new name that teams are starting to go to is Major League Field Coordinator. Okay. That's a new term that I've seen a few teams go to. Bueno, y aquí nos vemos, por ejemplo, hablando con el manager Robbie Hammond. Es parte integral de cómo se hace una columna, de cómo se escribe una columna. Él me está explicando de que él es Quality Control Coach y le estaba preguntando de qué se trata. Y esos son los detalles que tienes que cuidar cuando se hace una columna. Así que te recomiendo, para escribir una columna, tres cosas fundamentales. Primero, prepara el tema. ¿Cómo preparar el tema? Tienes dos opciones. Haces una columna histórica y lo preparas con anterioridad. O la otra haces, por ejemplo, vienes a hablar con el manager de los Tigres del Licey, que te da unos buenos temas para la columna. Por supuesto, hay que leer. Prepárate una lista de lecturas, de novelas, de cuentos, algunos libros de historia y, por supuesto, leer el periódico o las páginas informativas todos los días. Si quieres hacer columnas numéricas, columnas de estadísticas, muy bien, pero trata de ponerle un poco más
de color. Al final la columna es tu opinión. Al final la columna es cómo tú ves el juego de pelota. Y al final la columna es un reflejo de ti. ¿Qué tema tratar en una columna? Hay una diversidad de temas. Las mujeres periodistas en el béisbol. Hablar con el manager sobre diferentes temas. ¿Cómo trabajan los chicos que ponen la lona? Cada vez que llueve, echamos broma a los dominicanos que transmiten en las cadenas radiales. Puedes escribir cómo el feo de Wirfing Obispo practica antes de los juegos de pelota. ¡Dímelo, Wirfing! Lo importante es tener una batería de conocimientos numéricos, de béisbol y de literatura para que puedas hacer una buena pieza periodística. Ese es mi consejo. Así lo he hecho yo y así me ha resultado. Ahora, todo y lo más importante es definir tu estilo. Listo, se acabó el juego.